las pautas críticas para todo posible reflexionar, actuar y sentir a partir de una estructura lógica capaz de sustentar estas manifestaciones. Sin embargo, en especial en sus últimas obras, su apego al judaísmo y el excedente de nuevas problemáticas surgidas del concepto de correlación hacen de la religión un agregado necesario de revisión. En la obra El concepto de religión en el sistema de la filosofía, bajo la determinación de la lógica, Cohen busca la forma y la posibilidad de integración del concepto de religión, así como el marco de relaciones que trae consigo, imposibles de subsumir en el sistema o en las tres manifestaciones de la conciencia solas. La entrada de este concepto se hace necesaria dada la presencia de la experiencia ética de los hombres, ya que, según la lectura de Cohen, los problemas y conceptos que de tal provienen no tienen cabida en las problemáticas que pueden abordar las orientaciones de la conciencia por sí solas, por lo que la ética en función de la razón resulta insuficiente dada la existencia fáctica de los otros hombres más allá de la mera razón. En su mayoría, la ética en la tradición filosófica se fundamenta sobre la inmanencia de una razón única que reflexiona sobre sí y extiende su pensar a los otros. Es el pensamiento que va de jonia ajena, según la expresión de Franz Rosenzweig. Es precisamente en esta concepción, fundada sobre el ser humano y lo que le pertenece, que para Cohen tanto la correlación como sus implicaciones no pueden ser abordadas. Cohen analiza la incorporación de la religión al sistema de la filosofía en su dependencia con la ética, y así bajo la inmanencia de la lógica, por lo que no considera la religión como una nueva orientación de la conciencia, sino como una peculiaridad de la que es menester analizar la forma en que se relaciona con el resto de las orientaciones. Esto para lograr, cito, un concepto sistemático de filosofía más pleno. Fin de la cita. Surge esta peculiaridad a través del concepto de correlación, entendido como la relación bidireccional entre dos elementos, en este caso hombre y Dios u hombre y hombre, y las implicaciones. En ese sentido, señala que la instrucción del hombre corresponde a lo divino a través de su revelación escrita, identificando a Dios según la tradición judio-cristiana con el bien y situándolo a la usanza platónica como la idea rectora, superior, más allá del pensamiento, por lo que formula el concepto de Dios desde las posibilidades de una ética que considera al otro y no solo de la lógica, lo que le permite asimismo establecer la distinción entre el monoteísmo, el panteísmo y el paganismo. La correlación, peculiaridad de la religión, surge en la medida en que, abro una cita, el ser humano se coloca, por decirlo así, en una relación de igual a igual junto a Dios. Finalizo la cita. Por decirlo así, no implica la eliminación de lo que hoy podemos ubicar como diferencia ontológica o diferencia cualitativa, sino lo que podríamos indicar como un frente a frente, del que vendrá el mandato del amor al prójimo, en quien se cumple a cabalidad la relación con Dios y la concepción mesiánica de Cohen, que serán desarrollados principalmente en la obra La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. Al introducir el concepto de religión y su peculiaridad en la correlación, la conciencia deja de permanecer como aislada para ubicarse ante Dios y ante el prójimo, para asumirse determinada por más que la mera razón, en una ética de corte religioso en tanto capaz de aceptar el mal y responsabilizarse de él. En el concepto de la religión, en el sistema de la filosofía, la asimilación de la religión pareciera lograrse, aun cuando entre líneas existan pautas imposibles de mantener dentro del cerco del sistema. Estas son las modificaciones que la religión efectúa en las orientaciones puras de la conciencia, mientras que en la religión de la razón, desde las fuentes del judaísmo, se nota que el sistema se ha fracturado. Cohen mantiene sus reservas, pero la lógica no puede sostener el todo de la razón, y dubitativamente se acepta la posibilidad de un sistema abierto, bien que solo se ha analizado desde su interior y las fracturas se indiquen con cierta sutileza. Cohen implica varias pautas de reflexión irreductibles a la mera razón y el sistema, aun cuando lo reconozca sutilmente. Recuperamos 5 por la incidencia para el presente. 1. Si bien la razón es la fuente de los conceptos, incluido el de religión, no por tal es la fuente única de los mismos, dada su existencia objetiva, sino solo aquella que permite su comprensión metódica. Punto 2. La pasividad, pues, y abro aquí una cita de Hermann Cohen, si la religión parte o no del ser humano, no constituye por lo pronto un problema, puesto que más bien hemos tomado como punto de partida la racionalidad de la ley. Cierro la cita. 3. El otro, sea Dios o el prójimo, que surge no solo de las pautas anteriores, sino en función, cito, de una deficiencia radical congénita de la concepción ética del ser humano,
pues este método refiriéndose precisamente a la ética surgida de la sola razón, dice, este método fracasa, no puede sino fracasar ante el nuevo problema que plantea el tú, mientras que, por otra parte, el concepto de individuo exige este tú. Fin de la cita. 4. La razón sola no logra dar con la comprensión de lo que es el sufrimiento y lo posible irracional que éste resulta. Amén de su relevancia en los procesos de individuación, en el surgimiento del concepto de prójimo y en las determinaciones relativas a la conformación política, social y la inclusión del extranjero en lo que, sin dificultad, podría ubicarse como un análisis de la base judía de los derechos humanos. Punto quinto. La unidad y unicidad de Dios, que lo remiten como inalcanzable a la razón humana a través de la prohibición siempre presente de la idolatría a las imágenes, pero también en la razón se crea una imagen. Aquí abro una cita, dado que Dios solo puede ser conocido por sus obras, solo a partir de aquello que se sigue de su esencia, pero no su esencia misma. Fin de la cita. Estos elementos pueden resumirse en lo que para Cohen es también una crítica a la ética del panteísmo. Y aquí abro una cita, según la cual se basa en el principio del instinto de autoconservación. El instinto natural de la vida se convierte aquí en la base de la moral. La vida exige conservación. Esa conservación del poder fundamental de la vida es el derecho fundamental del hombre. El instinto de conservación de la vida justifica la identidad de poder y derecho, pero el sujeto que el instinto trata de conservar es el ser natural, el mero ser viviente. La religión no conoce un ser semejante que esté llamado a vivir solo la vida. El sujeto subsiste para ella solo en la correlación con Dios, en el interior de la cual nace también la correlación del hombre con el hombre. Fin en sí mismo puede serlo solo la moralidad, solo la correlación. Cualquier otra moral, cualquier otra cosa religiosa es auxilio o instrumento para conseguir este fin único. Fin de la cita. En Cohen se atraviesa el pensamiento crítico y la posibilidad del sistema a una reflexión que pueda concebir al hombre como plenitud, y esto solo puede ser considerado en tanto individuo en correlación, es decir, en la excedencia del sistema. Punto cuarto. Ambos autores permiten una salida del sistema cerrado, totalizante, al que conduce el idealismo, para plantear la posibilidad del otro que, con su revelación, remita a modificaciones en el proceder de la razón y no la inversa, que sería modificar al otro para ajustarlo a la razón propia. Lejos del mesianismo ético levinasiano que carga al individuo, incluso de modo antiético si establecemos una crítica desde el danés para la cual no disponemos de espacio, hay aquí un equilibrio que permite al hombre hacerse cargo de sí, formarse y, cuando en relación, salir al encuentro de una forma ética, sin una violentación que lo reduzca al sistema y a las estructuras de poder de una razón totalizante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los ponentes. Tenemos un par de minutos para preguntas. ¿Podrías esperar un momento? Mientras tanto, ¿alguien más que tenga una pregunta? Solo esperar a que ya está. Hola, tengo una pregunta para el primer ponente, Tomás, creo. A juzgar por lo impresionante del título de la ponencia, creo que no fue tratado el aspecto de lo demoníaco en Kierkegaard. No sé si nos podía echar luz acerca de la figura de diablo que tiene, o en concreto de lo demoníaco. Sí, claro, desde ya que te agradezco esa introducción de que es así. Por eso dije al comienzo, es una invitación al pensar, no es el defender una tesis ni mucho menos, ni tampoco hacer un planteo que creo que ahí en lo escrito está, digamos, en el texto que subsuma ningún pensador ni ningún pensamiento, sino simplemente el hecho de plantearlo en ese horizonte de explicarlo desde la contraposición de la imagen de Dios y del bien, digamos.
como sinónimo de certidumbre. ¿Me explico? Esa es la línea de trabajo, porque como vos bien decís, habría que hacer sino una arqueología, o sea que citamos bastante acá a Foucault, de precisamente del malentendido desde ese concepto de lo demoníaco, a través incluso no solo del autor, sino también de lo que representa en sí mismo, que es algo que yo, por ejemplo, me vi muy tentado a hacerlo en cuanto a lo que despierta la cultura, por ejemplo, de lo demoníaco, ¿no? Cómo se interpreta, cómo se entiende. Yo, de 10.000 kilómetros de diferencia, por ejemplo, puedo encontrar lazos muy vinculantes en estos aspectos de usos y costumbres del rito a lo demoníaco, pero realmente sería un trabajo inaprensible, difícil de... No lo, insisto por eso, no lo tomé desde esa perspectiva, ¿sí? Desde lo demoníaco, sino en contraposición a, entendiendo esto como la certidumbre es el bien, la incertidumbre es el mal. Entonces, como ejercicio contrafáctico, sí, digamos, la búsqueda o la edificación de conceptos que me lleven a eso. Pero obviamente que al ser una apuesta tan generalísima que no se puede, es imposible abarcar todos los aspectos y desde todas las posiciones. Seguramente tomo el desafío para el cuarto simposio. En la segunda charla de lo trágico, ¿en dónde se introduciría la catarsis? Dice Roland Barthes que los griegos, cuando iban a ver una tragedia, la catarsis era olvidar el final para sufrir esa catarsis. ¿En dónde se introduciría dentro de lo trágico? Muchas gracias por tu pregunta. Resulta muy interesante porque justamente en el texto lo mencionaba que la disposición que tenían los griegos para ir a ver la tragedia griega, o la tragedia antigua, era muy distinta a la disposición que tenemos hoy en día. Gracias a esta vivencia de la tragedia moderna, tenemos la posibilidad de vivenciar casi las experiencias de quien está haciendo la representación. No sé si me voy a explicar. Como que la modernidad nos ha permitido tener afinidades con quien hace la representación de la tragedia moderna. Entonces, te pongo un ejemplo un poco simplón, pero tal vez nos pueda ayudar. Cuando vas a las películas y hay, no sé, sientes como que el personaje, el héroe está sufriendo mucho, en nuestra época nos permite identificarnos con él. Entonces tal vez en la modernidad no se dé ese momento en la tragedia moderna, no se dé ese momento de catarsis, sino más bien es como de afinidad con el personaje. Y quién sabe si psicológicamente, ya tendríamos que hablar como con un psicólogo, si esas afinidades nos permita como aflorar otro tipo de sentimientos que nos lleven, por ejemplo, a la realización de una catarsis. Pero sí, más bien a lo que apunta Kierkegaard es que justamente de las grandes cosas que se han perdido de la tragedia moderna es esa catarsis y esa posibilidad de desligarse, como el héroe trágico está por allá y yo estoy en mi mundo, porque ahora lo que hacemos los modernos es unirnos al mundo del héroe trágico. Gracias. Tomás, muchas gracias por tu presentación. Yo tuviera dos preguntas. La primera decías, el mal es la incertidumbre, y hablabas como de este concepto de incertidumbre, bueno, es aquello que no es nada propiamente, que está como carente de contenido. Bueno, pero también eso se remite a la posibilidad, y la posibilidad para Kierkegaard tiene una relación con la angustia. Si pudieras un poco mencionar la diferencia o el punto de conexión entre la angustia y el mal. Y bueno, por otro lado también hablabas de esta
como desproporción entre el correlato bien y mal. Y parecería como que el mal no se ha trabajado, me deja esa sensación como que es, ¿cómo decirlo? Como un punto que no da luz por sí mismo, más bien como que está referido al bien siempre. Pero eso también en la iconografía, en la historia, tanto de la religión como del pensamiento, sería, pues, creo que difícil de sostener, incluso de la biología, ¿no? Con, bueno, el género egoísta o las estructuras de perversión que tocarán varios sociobiólogos como Wilson. Entonces, si me pudieras explicar un poco más esta relación, te lo agradecería. Sí, claro. El planteo es no que nos debemos un trabajo acerca del mal o una búsqueda de esos elementos del mal, sino que necesariamente ese mal se expresa a través de su indeterminación y que el bien es precisamente la aprehensión de certidumbres. Entonces van a existir, de hecho existen, como vos bien mencionabas, diferentes conceptualizaciones del mal que son simbólicas, que son religiosas, que son culturales y que son históricas, pero es que están, que subyacentemente considero que tienen a priori, esta cuestión de que en definitiva es una incertidumbre. Todas las otras construcciones son es como si vos decís, bueno, un culto a no sé, al mal o a lo satánico, y podemos encontrar muchísimos, digamos, y seguramente deben estar remitidos a un origen en donde, no sé, una línea bíblica en donde el mal se puede identificar desde aquella prohibición no cumplida de Adán y Eva, digamos. Entonces, a partir de ahí puede existir una historia del mal que tenga que ver con una conceptualización sobre conceptualización acerca de ese origen. Lo que yo planteo es que, si vamos al caso de Adán y Eva, ese mundo paradisíaco era precisamente un mundo de certidumbres, y el árbol del bien y del mal era, digamos, el ingreso hacia esa cuestión que el árbol de la sabiduría, quiero decir, era esa cuestión en donde el ser humano caía de ese espacio figurativamente plagado de certezas. Entonces, yo, para no, digamos, plantearlo desde una línea bíblica o que se pueda mimetizar con conceptos teológicos, lo pongo antes y lo pongo como referencia. Citaba antes a Anaximandro, pero también puedo plantear desde el punto de vista de la cuestión ontológica en aquel poema de Parménides, en donde muchos pensadores dan el inicio de lo filosófico. Y es también una historia de lo cierto, en este caso tautológico, porque lo que se recupera de ese poema es que no debemos apartar la mirada de que el ser es, y de aquí no pienses. Entonces, precisamente esa cuestión casi tautológica y ontológica dispone un camino de certidumbres, pero en verdad que no es cumplido ni por la historia de la filosofía ni por la humanidad. Ahí, si querés, podemos entrar en otro concepto, en donde es la historia de los prohibicionismos, o sea, todo surge a partir de una prohibición entendida en no podemos apartar la mirada, pero de hecho todo lo que pensamos a partir de Parménides precisamente hemos apartado la mirada de esa cuestión de que el ser es, y de ahí no podemos salir. Y en la cuestión que vos mencionabas de precisamente ese trabajo a ver, para ponerlo en pocas palabras o pensables, para acceder a ese bien o ese estadio de religiosidad, bueno, necesariamente debemos atravesar ciertas situaciones, ahí donde viene lo específico, o angustia o depresión o aspectos que quizás son equiparables en ese sentido, y que yo considero que en una línea de tiempo son instancias necesarias para precisamente alcanzar esa certidumbre. Vuelvo. Si yo quiero ir a algún lugar en este momento,
tengo que tener la seguridad y la certeza de que mis neuronas van a demandar la orden a mis músculos y van a funcionar, que toda esa cuestión que se hace orgánicamente en forma automática, si estamos sanos y aptos como para hacer eso, y es automático y no la pensamos, entonces seguramente llegaremos al lugar en donde elegimos desplazarnos. Pero si en el camino ocurre que una pierna se me pone más débil o yo siento, a mí en lo personal me pasa, por eso te digo, y es parte de una preocupación, que se me dobla el pie, entonces esa situación me lleva a pensar que algo está funcionando mal y ese mal funcionamiento tiene que luego corresponderse con una búsqueda de certeza de que por qué me está pasando eso y necesito estar sano. ¿Me explico? O sea, hay un famoso, o al menos allá en Argentina, es famoso anécdota que dicen que una señora tenía un hijo único que lo quería mucho y entonces, bueno, era el mimado de la familia y estaba andando a caballo y un día se cae del caballo y se rompe la pierna. Y entonces la señora expresa, ay, Dios mío, ¿será para bien o será para mal? Entonces, cuando se rompe la pierna, obviamente le dan 6 meses para que la persona no podía caminar. Y al mes de que el chico estaba con la pierna enyesada y no podía caminar, viene del pueblo la orden de que tenían todos los chicos de esa edad ir a la guerra. Y bueno, este chico se salva de ir a la guerra porque tenía el pie en esas condiciones. Entonces ahí mismo se vuelve a preguntar, ay Dios mío, ¿será para bien, será para mal? No sé si de alguna manera expliqué tu inquietud. Bueno, pues agradecemos a todos los ponentes y pues agradecemos su presencia. Tomamos ahora un break de unos 10 minutos y nos vemos aquí a las 12:30. Gracias.